continúe bendiciendo nuestras vidas. ¿Cómo están? Bendecidos, más o menos. Casi. Bien, bienvenido a cada uno en esta noche. Como saben, hemos estado en estos días trabajando en la casa del Señor. Y bueno, seguiremos haciéndolo. Todavía faltan varias cosas que hacer. Así que los esperamos a cada uno de los que quieran participar. Este miércoles íbamos a comenzar los estudios bíblicos acerca del matrimonio. ¿Amén o no los matrimonios? ¿Qué dicen? Pero los solteros también tienen que venir, porque van a aprender. Yo iba a todos los encuentros matrimonios, pero vamos a comenzar esos estudios bíblicos. Hemos comenzado el día martes uno de los grupos de crecimiento ahí en casa de la hermana Susana Leal, la madre de nuestro hermano Cristian Amaro. Hemos comenzado y hemos hablado allí este martes. Luego vamos a continuar. Así que inviten a personas, nuevos hermanos, nuevas almas. Invítenle para que puedan participar. Si usted está deseoso de prestar su casa para poder también compartir la palabra de Dios, puede comunicarse con nosotros. ¿Amén o no? ¿Usted qué dice? Bien. Así que bueno, el día martes vamos a estar 19 horas ahí en casa de la hermana Susana. El día miércoles vamos a estar a las 20 horas en este lugar. No falten, vengan. Así pueden entender todo lo que vamos a dar en el estudio bíblico, porque si no se van a perder y capaz que es justo lo que usted necesitaba para su matrimonio y no vino. Bueno, pero es importante, hermanos, es importante poder aprender de lo que la palabra de Dios dice, de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que nos esperamos. Esta semana vamos a estar haciendo también ventas. Vamos a vender pizzas prelistas, 8,000 pesos cada una. Así que ofrezcan, vendan. La idea es vender 50 pizzas prelistas para el viernes y sábado. Así que ofrezcan. La idea es poder seguir mejorando la casa de nuestro Dios. También agradecemos los que no estuvieron el domingo pasado. Bueno, hemos puesto en el grupo que han donado el aire acondicionado, la familia de Brian y Denny, también la familia de Ariel y de Susana. Así que bendecimos sus vidas. También la familia de Brian y de Denny han donado de sus recursos para poder pintar la iglesia. Así que damos gracias a Dios por ello y oramos para que Dios pueda recompensar todo lo que ellos están invirtiendo para la casa de Dios. Así que bueno, creo que esos son todos los anuncios. Vamos a ir a la Biblia en esta noche, el libro de Oseas, capítulo 2. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Oseas, del profeta Oseas? ¿O cuántos sabían que estaba en la Biblia, por lo menos? Oseas. Tienen que saber. Libro de Oseas, capítulo 2. El libro del profeta Oseas es bastante interesante. Usted va a encontrar allí
pareciera una novela, para ir a las mujeres que les gusta ver la novela, pareciera una novela, todo lo que pasa, yo lo sé. Así que, si usted quiere ver una buena serie, lea el libro de Oseas, que habla de un tema muy interesante y es acerca del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas nos encontramos que Dios le dice a Oseas que fuera y tomara a una mujer adúltera o prostituta, también dice allí, una mujer fornicaria. Y Dios le había pedido que se casara con esa mujer. Interesante, ¿no? Dios le pidió que fuera y se casara. El profeta que tanto se estaba guardando para Dios, que tanto buscaba de Dios, que tanto quería agradar a Dios, recibe una palabra de parte de Dios que él sirve de nuestro Dios y le dice, ve y toma una mujer. Y nosotros cuando leemos la historia de Oseas nos encontramos que Oseas en ningún momento se queja o le cuestiona a Dios. Porque Oseas sabía que Dios tenía un propósito detrás de todo esto que parecía una locura. Y Oseas va y toma a Gomer, se casa y tienen hijos. Y cada uno de esos hijos comienzan a representar lo que Dios quería hablarle al pueblo. Nosotros nos encontramos con los libros de los profetas. Nosotros encontramos que los profetas del Antiguo Testamento no son como los profetas de ahora, sino que el ministerio profético nosotros encontramos que cada profeta representaba la condición del pueblo de Dios, que Dios quería hablarle al pueblo. Y este era el caso de Oseas. Oseas tiene que casarse con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, con una mujer ramera. ¿Para qué? Para hacerle ver a Israel la condición en la que estaba. Dios estaba viendo que el pueblo de Israel ya no era un pueblo santo, justo, como el que Dios había llamado desde las tierras de Egipto, que Dios había libertado de aquella tierra. Dios quería hacerle entender al pueblo que el pueblo había sido infiel hacia Dios. Había sido infiel. Que el pueblo había adulterado contra Dios, que se había ido, había dejado a Dios para ir tras dioses ajenos, dioses paganos, dioses de aquel momento. Entonces, Dios quería exhortar al pueblo. Sin duda que el libro de Oseas nos presenta que el pueblo de Israel había perdido la adoración única y exclusiva a Dios. Su vida y su adoración se centraban en adorar otras cosas, otros dioses, otros ídolos. Y Dios no estaba de acuerdo con eso. Dios le dice a Oseas que tuviera hijos con aquella mujer para representar, como le decía, la condición del pueblo. Y cuando nosotros leemos, uno de los hijos se llamaba Jezreel. Y cuando nosotros entendemos que Dios quería hablarle por medio del hijo o del nombre Jezreel al pueblo, que iba a venir un juicio de Dios en contra del pueblo. Dios iba a disciplinar al pueblo por haber sido infiel. Luego, Oseas tiene con su esposa un segundo hijo, el cual le pone Lo-Ruhamah, porque Dios le dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les voy a quitar todo lo que tienen, por haber sido un pueblo infiel. Después, todo eso encontramos en el capítulo 1, después dice Dios que tienen otro hijo y le pone su nombre Lo-Ammi,
que significa esto no es mi pueblo. Y Dios le manda a Oseas que le pusiera este nombre porque dice, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Así que Dios estaba bastante indignado con la condición de Israel, con la condición que ellos se encontraban en este momento. Un pueblo infiel, que Dios estaba decidido a disciplinar, quizás llegar a destruir todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quería volver nuevamente a sus ídolos, quería dejar de adorar a Dios, quería dejar de servir a Dios para adorar a otros dioses, para seguir a otros ídolos, y Dios estaba molesto por esas cuestiones. Miren, hermanos, muchos de nosotros tenemos ídolos que no son estatuas, y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, y es importante que nosotros nos examinemos cada uno en nuestro corazón para ver si realmente le estamos dando nuestra adoración exclusivamente a Dios, o si estamos compartiendo la adoración de Dios, si estamos compartiendo la honra a Dios. Dios, en el libro del profeta Oseas, nosotros encontramos que Dios le hace ir a Oseas a buscar a su esposa una y otra vez, comprar a su esposa porque había decidido irse de él, porque había decidido dejar a su esposo, dejar a sus hijos y volver con sus amantes, y se volvió una mujer esclava. Y Dios le dice a Oseas: anda, comprarla de la esclavitud, traela, protegela, cuidala. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo hacía lo mismo con él. Dios los había protegido, Dios le había provisto todo lo que necesitaban, Dios los bendecía, pero el pueblo decidía dejar a Dios por ir a adorar a otros dioses paganos, por ir a adorar a sus amantes como aquella mujer. Así que Dios viene hablando al pueblo acerca de la condición en la que estaba. Y cuando nosotros leemos el capítulo 2, versículo 14, fíjense lo que dice, algo muy hermoso e interesante también. Capítulo 2, versículo 14, dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baal. Hermanos, a pesar de que cuando nosotros leemos o hablamos acerca de la palabra desierto, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? A veces el desierto parece algo negativo. A veces el desierto parece que nosotros vamos a sufrir, que vamos a pasar mal, que nos van a faltar las cosas, que no vamos a tener nada. Cuando a veces estamos pasando por momentos de tribulación, de pruebas, de luchas, de dificultades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo primero que muchas veces decimos o nos dicen: estás pasando por tu desierto. Estás pasando por tu desierto. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el desierto en nuestra vida. Y a pesar de que nosotros muchas veces relacionamos el desierto o utilizamos esta palabra desierto para hablar de los momentos de prueba, de los momentos difíciles de nuestra vida, sin embargo, en las palabras
en las que Dios habla por medio del profeta Oseas. Podemos llegar a entender cuando leemos el libro de Oseas que el desierto que Dios le estaba hablando al pueblo no era en un tono negativo. El desierto era algo bueno para el pueblo. Y el pueblo necesitaba que Dios lo meta al desierto. Y Dios sabía que el pueblo necesitaba ir al desierto. Así que Dios dice, yo me voy a encargar de volver a traerlos, de volver a traerla al desierto. La traeré, la voy a hacer venir al desierto y ahí voy a hablar a su corazón. Dios quería hacerle entender por medio del profeta Oseas que el desierto esta vez sería algo bueno. El Señor iba a utilizar este desierto que le iba a llevar al pueblo para algo bueno. Y a pesar, hermanos, que nosotros muchas veces quizás podamos entender o decir que el desierto que pasamos es porque vamos a pasar momentos difíciles, déjame decirte una cosa. Dios tiene preparado un desierto que es bueno para tu vida. Y Dios te va a llevar, aunque no quieras. Dios te va a llevar. Porque cuando nosotros leemos el libro del profeta Oseas, entendemos que Dios dice, no me voy a encargar de atraerla, me voy a encargar de seducirla, me voy a encargar de hacer que venga hacia mí y meterla en el desierto para hablarle a su corazón. Quizás algunos de nosotros podríamos estar pasando por el desierto del Señor. Quizás, hermanos, es entendible que la Biblia ha usado el desierto, nos relata del desierto, hablando que ha sido un lugar donde hubo momentos de conflicto. Quizás nosotros relacionamos el desierto, cuando hablamos de Israel, ¿en qué lo relacionamos? Que Dios mete en el desierto a un pueblo y lo hace vagar durante 40 años por desobediente y para hacer que toda esa generación muera, para levantar otra que iba a obedecer a Dios e introducir a la tierra prometida. Quizás entendemos que por la dureza de servicio y el duro corazón de Israel, Dios hizo que vagara por el desierto durante 40 años. Pero hermano, déjeme decirle que en el desierto también la Biblia nos habla que son los desiertos momentos de victorias y momentos de alegría, momentos de triunfo. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue llevado al desierto. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, nos habla que Jesús termina de ayunar durante 40 días y 40 noches y el Espíritu de Dios lo toma y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en el medio del desierto, el Señor Jesús obtiene la victoria en contra de Satanás. Vence cada una de las tentaciones que Satanás le presenta. Así que en este pasaje de Dios o del profeta Oseas, nosotros encontramos que Dios va a llevar a su pueblo al desierto. Quizás a un lugar árido, quizás a un lugar solitario, quizás a un lugar donde no haya mucha abundancia, quizás a un lugar donde estén solamente ellos. Quizás tenemos un desierto donde quizás no haya abundancia de cosas materiales. Pero el desierto que Dios iba a llevar al pueblo de Israel era un desierto que, a pesar que era árido, que era solitario, quizás era con escasez de muchas cosas, quizás no iban a tener las comodidades que tenían, no estando en el desierto, estando en la tierra que Él les había dado. Sin embargo, a pesar de que no había todas esas cosas,
había un propósito maravilloso. Dios mismo quería hablar al corazón de su pueblo. Dios quería hablar. Dios le quería hablar. Y hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos como aquel pueblo que estaba en el desierto y allí en Meriba, como en el salmo que leía Joseph hace un momento, que el salmista dice: no endurezcan su corazón cuando ustedes escuchen la voz de Dios. A veces nosotros endurecemos nuestro corazón cuando oímos la voz de Dios. Así que Dios toma la decisión de llevarnos al desierto, de estar solos, de estar allí con Él, donde hay momentos quizás de escasez materiales, quizás momentos en los que nos miramos para un lado o para el otro y quizás nos encontramos solos. En momentos quizás en los que hay pérdida. Pero allí está Dios tratando de hablar a nuestro corazón. Tratando de hablar a nuestro corazón. Hermanos, déjenme decirle una cosa. El desierto que Dios mete al pueblo de Israel en el libro de Oseas no es fácil de entrar, no es fácil de pasar, pero es lo más hermoso que puede pasarte en tu vida. Es el desierto que deberías anhelar. Es el que deberías anhelar. Es el desierto en el cual nosotros llegamos a conocer la gloria de Dios, el amor de Dios, en el que llegamos a entender que sin Dios, sin Jesús, nosotros no somos nada. Es necesario ir hacia ese desierto. Dios le dice a Oseas que le dijera al pueblo que Él iba a seducir a ese pueblo para llevarla al desierto. Que la llevaría al desierto y quebraría su corazón. Dios estaba dispuesto a atraer, a seducir a ese pueblo hacia Él. Porque si nosotros recordamos lo que el capítulo 1 dice acerca de aquella unión que Dios le hace tener a Oseas con Gomer, nosotros encontramos que esta mujer iba tras sus amantes una y otra vez, pero Oseas volvía a buscarla, volvía a limpiarla, volvía a restaurarla, volvía a darle la posición que tenía, volvía a cuidarla. Y Dios quería que el pueblo entendiera que esa era su condición. Una y otra vez Dios lo llamaba, lo restauraba, lo limpiaba, lo bendecía y se iba tras ellos. Pero Dios le dice a Oseas: yo la voy a seducir, la voy a atraer, la voy a volver a acercar a mí. Hermanos, Dios en su soberanía, en su misericordia, en su bondad, en su gran amor, cuando Dios decide traer a una persona a sus pies, cuando Dios decide trabajar con una persona, cuando Dios decide usar la vida de una persona, aunque la persona no quiera, Dios se va a encargar de atraerla a Él. Por eso, mi querido hermano, quiero decirte en esta noche que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar los talentos, los dones, los ministerios que ha puesto en tu vida. Y es necesario que puedas depositarlos en las manos de Él. Porque si no lo haces, Dios se va a encargar de hacer que lo hagas. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá en algún momento anduvimos lejos de Dios. Pero Dios se encargó de atraernos a nosotros, hacia Él. ¿Vieron lo que el salmista dice? Tus cuerdas de amor cayeron.
¿Vieron o no? Dios se encarga de traernos hacia Él con su amor, de tratar con nuestra vida, con nuestro corazón, para que nosotros podamos rendir nuestra vida a sus pies. Es Dios quien hace la obra en los corazones, para que los corazones se sientan atraídos hacia Él. Dios nos atrajo hacia Él a cada uno de nosotros. Porque sin duda que nosotros no nos levantamos de un día para el otro y dijimos, bueno, quiero ir a la iglesia a ver qué onda. Tengo una gana de arrepentirme de mis pecados. No nos levantamos una mañana diciendo, tengo ganas de ir a Dios, de entregar mi vida a Dios, sino que fue un proceso en el cual Dios fue hablando una y otra vez fue tratando con nuestro corazón. Pero déjame decirte una cosa, mi amado hermano, Dios todavía no termina de hacer su propósito en tu vida. Dios no termina de cumplir su propósito, su obra todavía no está terminada. Si estás todavía en la tierra es porque aún todavía queda mucho por hacer, ¿o no? Queda mucho por hacer. Y Dios te está llamando en esta noche para que puedas venir hacia Él, para que puedas buscar de Él, para que puedas conocerle cada día más a Él. Dios le dice al profeta Oseas, yo la voy a seducir. Pero también le dice, la voy a llevar al desierto. Ahora, ¿con qué propósito Dios quería llevar al pueblo al desierto nuevamente? Con el propósito quizás de lastimar al pueblo, quizás con el propósito de herir a esa generación que era desobediente, quizás con el propósito de golpearlos, de hacer que pasen azotes, quizás de destruir todo lo que tenían. No, hermanos, ese no era el propósito de Dios. Y ese tampoco es el propósito de Dios cuando te lleva al desierto. El propósito de Dios con el pueblo es el mismo propósito que Dios tiene con tu vida. Es hablar a tu corazón. Es hablar a tu corazón. Ahí en el desierto, en un lugar de soledad, donde no hay nadie, Dios decide llevar a su pueblo para hablarle a su corazón. Para hablarle a su corazón. Vieron, hermanos, esa canción tan conocida, bueno, hace años salió. Vieron que dice, vieron que dice que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero vieron que dice, hay algo que jamás van a lograr, que lo deje de adorar y glorificar. Bueno, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto, el propósito de Dios es que nosotros estemos ahí. Parece que no hay nadie a nuestro alrededor, aunque haya muchas personas. Pareciera que no tenemos nada cuando quizás tenemos todo. Parece que algo más nos falta cuando tenemos quizás lo suficiente. Pero es porque Dios quiere hablar en nuestro corazón y Dios comienza a hacernos sentir que sin Él no somos nada. Que sin Él no somos nada. El desierto ha sido un territorio importante en el obrar de Dios con su pueblo. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2.
Versículo 2 dice, del versículo 1, el profeta Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fíjense, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel: de ti me acuerdo la fidelidad. En otras versiones, cuando leemos, dice que Dios le dice al pueblo: de ti me acuerdo el cariño que me tenías cuando estabas en el desierto. Me acuerdo de la fidelidad de tu juventud, de la fidelidad que tenías cuando estabas en el desierto. El amor de tu desposorio. Me acuerdo de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. En ese momento eras mi pueblo. Santo era Israel para el Señor. Hermanos, la palabra santo significa separado, apartado, cortado para alguien. Fíjense lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Yo me acuerdo cómo ustedes me amaban, cómo era su cariño hacia mí cuando estaba en el desierto, cómo eran de fieles cuando estaban en el desierto, y ahora ya no lo son. Ahora que salieron del desierto ya no son fieles, ya no me tienen cariño, ya no me aman. Se olvidaron de mí, fueron tras sus ídolos, tras sus amantes, tras los dioses ajenos. Ustedes fueron. Dios le estaba diciendo al pueblo por medio de Jeremías: yo me acuerdo cuando ustedes eran un pueblo separado, apartado para mí, cuando su adoración era exclusiva y única para mi vida, para mi persona, pero ahora ya no lo es. Ya no lo es. Así que Dios le decía al pueblo por medio de Jeremías que aún los que le hacían mal a Israel o hacían algo en contra del pueblo, el mal venía sobre aquellos que se levantaban en contra de ellos. Pero en el desierto, en este pasaje, lo mismo que en el pasaje de Oseas, juegan un papel importante, porque es en esa primera historia, es en ese momento de trato con Dios, con su pueblo. Y Dios quería volver a llevar a su pueblo al desierto. Fíjense, Dios decide abrir el mar rojo para que el pueblo entre al desierto. Pero también Dios decide abrir el Jordán para que el pueblo salga del desierto y conquiste la tierra prometida. Pero Dios decidió que el pueblo saliera cuando Él vio que el pueblo entendió quién era Él. Pero ahora Dios estaba entendiendo que el pueblo se había olvidado de quién era Dios, que ya no era fiel, que ya no era apartado, no era dedicado para Él. Entonces Dios le dice a Oseas: yo decido volver a llevar al desierto al pueblo. ¿Saben por qué? Porque en el desierto ustedes me adoran mejor, en el desierto ustedes me aman mejor, en el desierto ustedes son fieles. Ahí en el desierto es donde yo puedo mantenerlos fieles a mí, no en otro lugar. Así que Dios le dice: o sea, yo me voy a encargar de agarrar a este pueblo infiel y volver a meterlo como lo hice en el Éxodo, para ver y mostrarle mi gloria, y para que ellos me sean fieles, y para que ellos se santifiquen y se aparten para mí, como la primera vez que salieron de la tierra de Egipto. El deseo de Dios no era castigar al pueblo, el deseo de Dios era enseñarle, disciplinarle
enseñarle, que el pueblo entendiera que necesitaba ser fiel a Dios. Hermano, Dios no tiene problema en meterte al desierto 1, 2, 3, 100 veces. Porque si en el desierto Dios sabe que sos fiel, ahí te va a tener Dios. Y a veces, hermanos, nosotros salimos del desierto, vemos la gloria de Dios, somos bendecidos y nos olvidamos de quién es Dios. Así que Dios nos vuelve a llamar y dice: vamos al desierto, hermano. Vamos ahí tiene que estar. En un lugar solitario, árido, donde quizás no hay muchas cosas. Pero si estoy yo y están ustedes. Nuestra relación es mejor en el desierto. Así que Dios quería seducir al pueblo. Quería llevar a su pueblo nuevamente al desierto y tratar con su corazón. Con el propósito de lograr algo. Dios quería restaurar una relación rota. Una relación quebrantada. Dios veía que su relación con Israel fue rota, fue violada, fue destruida y ya no era la misma. Así que Dios decide llevar a su pueblo al desierto para hacer que el pueblo volviera a amar a Dios. Así que, por eso, allí Dios le dice en el versículo 15: y le daré su viña desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su sabiduría, de la tierra, el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios, allá en el versículo 15, se estaba refiriendo al tiempo del Éxodo, cuando Él sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y pasó por el desierto. Dios guardaba a su pueblo. Cuando leemos Éxodo, Dios guardaba a su pueblo por la noche con una columna de fuego, y de día los cuidaba y los guiaba con una nube. Le daba sustento con el maná que venía del cielo. Le daba agua. Sus ropas y calzados no se gastaban. Todo era provisto por el Señor. Nada les hacía falta al pueblo. Esos son los días de su juventud a los que tanto Jeremías como Oseas hacen referencia. Así que el deseo y el anhelo de Dios era que Israel volviera a ser como en los días de su juventud. Que volviera a cantar como en los días de su juventud. Que volviera a ser fiel como en los días de su juventud. Como en el día que subió de la tierra de Egipto. También Dios le dice que le daría el valle de Acor por puerta de esperanza, un lugar donde había ocurrido un juicio tan severo y grande para calmar la ira de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Josué nos relata que al entrar a Jericó, tomar Jericó, Dios le dice: no tomarán nada de esa ciudad. Y la historia nos dice que Acán vio algunas cosas que le gustaron y las tomó y las escondió. Y dice que Josué clamó a Dios y Dios le dijo: el pueblo tomó anatema, del cual le dije que no tomara. Y Dios decide castigar a la familia de Acán, decide llevarlos. Josué toma la decisión, enviado por Dios, de ponerlos en el valle de Acor, a él y a toda su familia, a apedrearlos hasta la muerte. Deciden quemar todas sus cosas, todo lo que tenían, todo lo que Acán y su familia habían tocado. ¿Para qué? Para calmar la ira de Dios y para que la protección y la presencia de Dios volviera con el pueblo. Pero ahora Dios le está diciendo por medio de Oseas que aquel lugar donde Dios había mandado a ejecutar un juicio contra una familia que tomó el anatema, que él le había dicho que no tomara,
ahora se iba a volver un lugar de esperanza, porque Él estaba queriendo restaurar la relación con su pueblo. Cuando Dios le dice al pueblo, como en los días de tu juventud, Dios usa esa expresión para referirse a los buenos comienzos o a los primeros comienzos que el pueblo tenía. Dios quería que Israel volviera a ser la que Él sacó del desierto, la que Él conoció, la que Él comenzó a amar, la que Él amó y la que comenzó a servir y adorar a Dios, porque ya no era la misma. Hermanos, el deseo de Dios para nuestras vidas es que volvamos a ser los mismos de cuando empezamos. Que seamos los mismos de aquel momento cuando empezamos por primera vez y rendimos nuestra vida al Señor. Cuando el Señor nos guiaba, cuando el Señor nos sustentaba cada día, nos bendecía, nos hablaba. Dios le dice al pueblo, yo quiero que vuelvas a ser la misma o el mismo pueblo que tú eras. Eras mi pueblo. Yo te libré de Egipto, te sustenté, te protegí, fui tu proveedor. Y tú sabías que yo lo era. Y aunque el pueblo fue infiel, hermanos, y pecó en el camino por su duro corazón en el desierto, lo que vemos es que la expresión en los días de tu juventud muestra el deseo del Señor de que Israel volviera a ser lo que era en un principio. Pareciera ser que el pueblo se había olvidado de Dios, se había olvidado de adorar a Dios. Y hermanos, sin duda que en nuestro caminar con el Señor hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Hay etapas, una mejor que la otra. Pero en cada una de esas etapas está Dios. Está Dios. Y Dios quiere llevarnos al desierto para poder hablar a nuestro corazón. Para que por Él podamos volver a enamorarnos de Él. Para que podamos volver a hacer las primeras obras. A servirle como le servíamos. A hacer lo que hacíamos como lo hacíamos la primera vez. Porque Dios, hermanos, en los momentos en los que nosotros nos olvidamos, nos enfriamos, quizás menguamos en nuestra búsqueda con el Señor, no es que el Señor esté alegre, no es que el Señor nos diga que está todo bien ahora, me gusta cómo estás, me gusta que no orás, me gusta que no lees la Biblia, me gusta que no me adorás, me gusta que no me buscás, me gusta que ni siquiera casi te congregas. Me gusta y quiero que te quedes así, no. Sino que a Dios no le gusta esto. Sino que a Dios lo que nos habla es que a Él le gusta cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros le buscamos a Él, cuando anhelamos conocerle cada día más a Él. El Señor siempre va a desear eso para tu vida, hermano. Por eso nosotros leemos la carta que Dios le manda por medio de Juan el Bautista a las 7 iglesias de Asia Menor. Allí en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo primero que Dios le reclama a la iglesia? ¿Qué es lo primero que Dios le habla a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo primero que el Señor le pide? Dios le dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. En otras traducciones, como la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer las obras que hacías de aquel momento cuando te hiciste cristiano. El deseo del Señor, hermano, siempre va a ser para tu vida que vuelvas a la mejor etapa de espiritualidad con Él. Que vuelvas a la mejor etapa espiritual que tenías en tu vida. El deseo del Señor va a ser que siempre vuelvas a la mejor etapa de tu relación con Él.
Y si quizás, hermano, no estás viviendo ahora tu mejor relación con el Señor en cuanto a tu vida espiritual, el deseo del Señor es que vuelvas a ese mejor momento espiritual que tenías en tu vida. Todos recordamos cuando nos convertimos la primera vez, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Somos los mismos de cuando éramos en los comienzos. Menguamos, somos más, menos, no estamos más que bueno, el deseo del Señor para tu vida es que vuelvas a ese mejor momento de tu relación con Él. Que vuelvas a tu mejor momento de oración. Que vuelvas a tu mejor momento de estudiar su palabra. De anhelar conocerle a Él. El Señor desea todo eso para tu vida. Él no quiere que tu vida sea una vida apática, una vida fría, una vida quizás estéril espiritualmente. Dios quiere que nosotros produzcamos frutos, porque ese es el propósito cuando estamos cerca del Señor. Cuando estamos ahí con la vid verdadera, llevamos frutos, producimos frutos, damos frutos al Señor. El Señor quiere eso para tu vida. El Señor, hermanos, quiere un fervor espiritual continuo para tu vida. El Señor quiere que lo ames con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. El Señor quiere una entrega total. Y si quizás no lo estás dando ahora, el Señor la quiere esta noche. La desea. Él quiere lo mejor de nosotros siempre. Y Él se va a encargar de obrar en tu corazón. Él se va a encargar de ir restaurando y de llevarte por ese camino de regreso al primer amor. Hermanos, es importante que entendamos que Dios está buscando un pueblo que le ame, que le adore, que sea exclusivo para Él. Dios está buscando tu vida. Dios te está llamando en esta noche para que puedas volver a tu mejor etapa como cristiano, como hijo de Dios, como hijo del Señor. Cuando orabas fervientemente, allí en tu habitación, cuando clamabas a Dios allá en tu habitación y veías la gloria de Dios, cuando Dios te hablaba, cuando Dios quizás te mostraba cosas, cuando Dios te libraba de un montón de cosas. Dios, hermano, quiere que podamos volver a tener la mejor adoración única y exclusiva para Él. Para Él. Y Dios le dice al pueblo allí, en el versículo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baal. La palabra Isi se traduce como esposo, como marido. Así que Dios le estaba diciendo: me llamarás esposo, marido, me llamarás varón, y nunca más me llamarás Baal, que significa mi Señor. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo al pueblo: a partir de ahora yo quiero que ustedes tengan una relación íntima y estrecha conmigo, como la tiene un esposo con una esposa, que cada día se aman, que cada día se conocen, que cada día están para agradarse el uno al otro. Ya no quiero que me llamen Señor, ya no quiero que me llamen Baal. ¿Y por qué? Porque Baal en aquel momento era uno de los tantos dioses o señores que lo seguían. Así que Dios le está diciendo al pueblo: yo no soy un señor más como Baal, yo soy alguien más personal para ustedes. Yo soy alguien que quiere tener una relación íntima con ustedes. Yo no soy como cualquier otro de sus señores. Yo soy su esposo, yo soy su amado. Hermanos, nosotros debemos vivir nuestra vida como cristianos y como iglesia
como una amada del Señor, como una amada del Señor, como una esposa, una novia amada que anhela ver a su amado cada día. Debemos entender, hermanos, que Dios espera lo mejor de nosotros. Que el Señor está pronto a volver. Pasen los chicos de la alabanza, por favor. Vamos a adorar al Señor. Que el Señor está pronto a volver. El Señor viene a buscar una novia fiel, sin manchas, apartada para Él, apartada para Él. Hermanos, si no estás viviendo la mejor etapa de tu vida espiritual, prepárate porque Dios te va a llevar al desierto para volverte a enamorar. Te va a volver a llevar al desierto. Él se va a encargar de llevarte al primer amor. Él se va a encargar. Así que usted no tenga miedo si no puede dormir en la noche, si se levanta en la madrugada, si quizás siente un vacío en su corazón. Dios está llamando al primer amor otra vez. Que vuelvas a buscarle, que vuelvas a buscar. Así que, hermanos, estamos pronto a irnos de esta tierra. El Señor vendrá a buscarnos y nos iremos con Él por la eternidad. Pero Dios viene a buscar una novia fiel, santa, pura, apartada para Él, dedicada para Él. Eso es lo que viene a buscar Dios. Si esa no es tu condición, te vas a quedar en esta tierra. Por eso Dios está llamando, hermanos, a la iglesia que vuelva a entrar en ese primer amor. Volver a transitar, volver a transitar, volver a transitar, volver a transitar. El Señor espera la mejor adoración de tu vida. ¿Se la estás dando? El Señor espera la mejor comunión con Él. ¿Se la estás dando? Dios quiere tu mente, se la das todos los días. Dios quiere tu corazón, todos los días se lo das. Déjame decirte, nosotros le damos nuestra mente al Señor. La palabra de Dios nos enseña que nuestra mente piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza. Eso es lo que piensa nuestra mente. Cuando nosotros estamos entregando nuestro corazón al Señor, nos estamos deleitando a Él, le entregamos nuestra mejor adoración. ¿Saben qué, hermanos? Dios le habla a Israel por medio del profeta Jeremías y le dicen: escuchen, asqueado estoy de sus sacrificios. Asqueado estoy. Dios no quiere sacrificio de nadie, Dios quiere relación. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios quiere una relación personal con Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a adorar a nuestro Dios. Si quieren ponerse de pie o estar sentados, lo pueden hacer. Señor, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Señor,
glorificamos tu nombre en esta noche. Queremos pedirte, Dios, en este día, que tú puedas obrar